opresión, abuso, manipulación mediática, corrupción y mentiras, religión, amor y verdad, supremacía de Dios, profetas, revolución, fuerza y esperanza, revelaciones, reencarnación, divinidad, la fe en el fin de los tiempos. Bienvenido al programa de hoy. Yo me llamo Ali Mohamed Al-Mahdi y aquí estoy con mi hermana Verónica Al-Mahdi. Buenas tardes. En el programa de la fe. En la semana pasada estuvimos hablando sobre los Illuminati. Estuvimos hablando sobre qué es lo que está pasando hoy en día con este mundo, con las fuerzas de oscuridad, y si existen las fuerzas de oscuridad, y de qué se trata, y cuál es la agenda, cuáles son las metas que tienen. Hablamos sobre los agentes de la FBI, Ted Gunderson y Kevin Shipp, que fueron parte de la FBI. Luego, después de que se fueron de la FBI, estaban hablando de qué exactamente estaban haciendo dentro de esa organización. Hablamos de cuál es el plan para la gente del mundo, para estos 1% que tienen control sobre todo. Y también hablamos sobre qué es lo que están haciendo dentro de nuestros países. Aún en Latinoamérica también están haciendo muchas cosas. Y en este programa entonces queremos tratar de demostrar que en esta religión que tenemos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata, Verónica? ¿Se trata de solamente libros y estudios y de rituales? ¿Qué es exactamente de lo que se trata la religión? Sí, bueno, lo que estamos tratando de hacer llegar a la gente y de comunicar, buenas tardes, un gusto estar con ustedes de nuevo, es que la religión no es algo para quedarse en los libros, sino que es algo que tenemos que aplicar, que las escrituras son cosas que se tienen que aplicar porque, como dice Jesús, los frutos, verás a quiénes son los verdaderos seguidores de la religión a través de sus frutos. Y no solo en la clase de personas que son, sino en cómo se involucran y cómo se hacen responsables de lo que está pasando alrededor de ellos. Y esto es una de las cosas en que vamos a hacer especial hincapié hoy. Porque al entender un poco de cuál es la pirámide de poder en las que estamos inmersos, este 1% que controla la humanidad, que el FBI, agentes del FBI, que luego de más de 20 años de estar trabajando, unos son asesinados como Ted Gunderson, porque denuncia que es lo que está pasando, dice que ellos están inmiscuidos o que tienen rituales satánicos. Tenemos muchísima información que respalda esto, que ustedes mismos pueden buscar, como decimos siempre, no tienen que creernos, pueden buscar esta información y pueden buscar testimonios de personas que han pasado por eso en primera persona. Pero lo que vamos a tratar de hacer hincapié ahora es que toda esta pirámide de poder es como una catarata. O sea, primero está este 1%, luego lo que sucede es que eso recae en uno de los poderes más importantes, que es Estados Unidos, y luego todos los estados títeres y todos los países títeres que están en relación con Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa cuando esos países en realidad no quieren estar bajo el poder o bajo las decisiones o bajo la influencia de Estados Unidos? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso también lo vamos a ver ahora, pero lo que realmente queremos hacer hincapié es que cuando nosotros en la sociedad estamos colaborando de forma pasiva con un sistema que no se ocupa de toda la población como un todo, como un total, y cuando nosotros de alguna forma asentimos o consentimos que esto sucede porque seguimos formando parte de este sistema, porque seguimos trabajando todos los días para pagar los impuestos, para que el capital siga yendo hacia las personas y los lugares equivocados, nosotros entonces somos responsables de las cosas que están pasando. Y vamos a ver un poco qué son esas cosas que están pasando, que no son tan difíciles de ver, tan difíciles de creer, pero eso no las hace eso no niega la realidad, no niega que en realidad sí están pasando. Así que si seguimos nosotros cerrando los ojos y seguimos dándole la espalda a esta realidad, no solo nos vamos a seguir haciendo responsables de esto, sino que a su vez nada va a cambiar. Y como lo que estoy tratando de encontrar las palabras para poder decir es que negar una realidad no la elimina, simplemente hace que eso se siga transformando en algo cada vez mayor, y que es nuestra responsabilidad y que es una de las responsabilidades de la religión, la justicia social. Así que vamos a ver, una de las características de Latinoamérica es que
hemos estado siempre batallando el tema del poder, de la derecha, de la izquierda y los golpes de Sí, Estado, los constantemente, golpes, aún en Colombia es así. sí, los golpes militares y que no queremos capitales extranjeros, o los gobiernos que sí están a favor de capitales extranjeros y una americanización o norteamericanización de sus países. Y vamos a ver qué pasa cuando en realidad las personas, los representantes políticos de ciertos países se niegan a que sus países sean vendidos a capitales extranjeros o a poderes extranjeros. Acá tenemos una persona, de nuevo una declaración en primera persona, de uno de los individuos que estaban a cargo de negociar con los países y de proteger los capitales norteamericanos en esos países latinoamericanos y cuáles eran las consecuencias de las personas que querían defender sus tierras y su gente. Así que bueno, los dejamos con este video. An incredible time to be on this planet. It's a time when a true revolution is happening. I think in many respects we're at a time in history that rivals the agricultural revolution, the industrial revolution, and the time when we realized that the world was not flat, and that the sun did not revolve around this planet, we revolved around the sun. At times like these, there are amazing, huge changes. And it's important for people to be prepared and to understand that that's coming. And I think we're at one of those times right now. Incredible experience. We learned so much from indigenous people. And then I became an economic hitman. And the story of that and how that transformation happened is described in the books Confessions of an Economic Hitman and The Secret History of the American Empire. But suffice it to say that we economic hitmen have in the last few decades created the world's first truly global empire. It's the first empire that's been created primarily without the military, through economics. We work many different ways, but perhaps the most common is that we will identify a third world country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sisters. However, the money never goes to the country. Instead, it goes to our own corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, highways, industrial parks, things that benefit a few rich people in that country, as well as our own corporations, but do not help the majority of the people at all, because these people are too poor to buy electricity or have cars. They don't have the skills to get jobs in industrial parks. And yet they, the whole country, is left holding a huge debt. And it's such a huge debt they can't possibly repay it. So at some point, the economic hitmen go back and say, you owe us a lot of money, you can't repay your debts, so give us a pound of flesh. Sell your oil real cheap to our oil companies. Vote with us on the next critical United Nations vote, or send troops in support of ours to someplace in the world, like Iraq. And in that way, we've created this empire. On the few occasions when we economic hitmen fail, as I described in Secret History, the American Empire, what happened to me with Jaime Roldos, the president of Panama, and president of Ecuador, and Omar Torrijos, the president of Panama, I failed with both of these men. I was not able to corrupt them. In this corruption, incidentally, my job, everything I did was legal. Shouldn't be, but the forms of corruption we use, totally legal, so I wasn't doing illegal activities. When I failed to bring them around, to get them to accept these loans, to get them to put their countries into servitude, then I knew that standing right behind me were what we call the jackals. And these are people who overthrow governments or assassinate their leaders. And both Jaime Roldos of Ecuador and Omar Torrijos of Panama were assassinated by CIA-sponsored jackals because aunque los países simplemente quieren ser estables, simplemente quieren ser independientes de los Estados Unidos, del resto del mundo, siempre van a haber estos demonios que desde el exterior están tratando de infiltrar y controlar la sociedad y el gobierno de ese país.
Y si no lo aceptan, van a crear guerras para tratar de controlarlo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. No tenemos a gente, no tenemos a líderes fuertes suficientes de pararse frente a frente con los Estados Unidos, pararse frente a frente con estas fuerzas del demonio para que les digan que no. Tienen tanto miedo por esto, por lo que está pasando aquí, por estos sicarios que mandan los Estados Unidos con sus fuerzas militares, que tratan de destruir la economía, y si no pueden destruir la economía, luego los amenazan de la vida. Y es muy importante que nosotros hagamos algo. Es muy importante que nosotros hagamos, aunque nos reunamos en Latinoamérica y hagamos algo de hacer un cambio para este continente, porque si no va a seguir así por siempre. Siempre van a estar hablando de cambios que nunca van a pasar. Siempre van a haber cosas que van a estar prometiendo que nunca van a pasar. Sí, lo más, a mí me parece que en estos 3 minutos del sicario económico me resultan una de las cosas más reveladoras que jamás he visto. Me parece que resume un montón qué es lo que ha pasado en nuestra sociedad latinoamericana y con nuestros líderes políticos, y cuál es la relación que tiene con, por ejemplo, los Estados Unidos, y cómo los Estados Unidos a través de la CIA trabaja. O sea, él lo que está diciendo en este momento es que los dos países que él no pudo corromper, sus líderes terminaron asesinados, Muertos, sí. asesinados por la CIA. O sea, no es algo menor. Obviamente que nos trae la pregunta de que entonces todas las personas que en este momento están al poder, que no están siendo asesinados, que no están siendo amenazados. Son títeres. Exacto. Son títeres. Entonces la paz que nosotros estamos viviendo, una de las grandes preguntas, hay una declaración que yo tomé directamente de internet que dice: el principio básico de la democracia es que rige por lo que quiere la mayoría de la gente, y la paz está sin duda en la pirámide de esta lista. Ahora, hay dos cosas. Una, la mayoría de la gente me da un poco de miedo, porque si nos ponemos a pensar en dónde está la cabeza de la gente, cuáles son sus prioridades y cómo se está moviendo el mundo, cualquier persona que cierre los ojos un segundo y piense en la mayoría de la gente, si la mayoría de la gente está eligiendo a nuestros líderes, es un poco aterrador. Y segundo, el tema de la paz, por ejemplo. ¿A qué precio? Porque paz puede ser que las personas simplemente no se rebelen y acaten todo lo que dicen sus gobiernos, porque quieren paz, pero eso es extremadamente peligroso. No estamos hablando acerca de una verdadera paz, estamos hablando de un sometimiento voluntario al opresor. Entonces eso lo que tiene son un montón de consecuencias, como una de las que vamos a ver, que es la trata de personas. Pero antes de eso queremos mostrarles un poco esta pirámide de poder, en donde muestra un poco cuál es la verdadera estructura de poder que hoy está controlando el mundo. Sí. Si ustedes pueden ver, empieza con el símbolo de los Illuminati, que, oh casualidad, es el mismo símbolo que está en el billete de $1 de los Estados Unidos. O sea, a ver, por favor, vamos a tener que abrir los ojos de una vez. Después tenemos la élite financiera, los Rothschilds, los Rockefellers, los Morgans. JP Morgan, esas son las familias más ricas del mundo. Los que aunque no demuestran cuántos tienen de plata, todo el mundo ya sabe por la plata que tuvieron antes. La plata que tuvieron antes era a tanto nivel que hoy en día hablamos de los millonarios de Facebook, hablamos de los millonarios de Google, pero no es nada comparado a la plata que tiene esta gente y el poder que tiene esta gente. Después tenemos el Banco Central. De los bancos centrales, el Banco de Pagos Internacionales, que esto es otras cosas que vamos a ver acá en el show, cómo los países se endeudan y cuál es la verdadera cara de estos bancos que supuestamente ayudan a los países cuando están con problemas financieros. En realidad, ¿de qué se trata esa ayuda? Y si realmente los países, una vez que entran en este tipo de deudas, si realmente lo pueden pagar. Estos bancos, el Banco Central, son todas propiedades, y el Banco de Pagos Internacionales son propiedad de los Rothschilds. Después tenemos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, que es lo mismo que vamos a ver más adelante de cómo funcionan en relación con los países. Luego tenemos bancos centrales nacionales, que son menores en relación de estos grandes bancos. Después tenemos grandes bancos como el Citibank. Bueno, acá hay un montón de bancos. Estas son todas cosas que, de hecho, se ha dicho de paso, son simplemente cosas que pueden encontrar en internet. Hay un montón de estas gráficas.
Después tenemos la corporatocracia, ¿ok? Que estos son las compañías grandes y transnacionales, ¿ok? Que no tienen por qué ser del país donde están presentes. Y luego tenemos los gobiernos, o sea, miren los gobiernos, que para cualquier persona común y corriente el gobierno debería, o sea, para nosotros pensamos que el gobierno es como lo primero, el top de la pirámide. Nos damos cuenta que en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en 9 escalones hacia la pirámide está en el segundo más bajo el gobierno. O sea, te das cuenta de todos los poderes que están por encima de aquellos que nosotros elegimos como representantes, y entonces, ¿cuál sería la libertad real que ellos tienen para manejar y para cambiar las cosas? Después tenemos a lo último a nosotros, los ciudadanos, trabajadores y funcionarios laborales, los pequeños y medianos empresarios, los pagadores de impuestos a través de bienes, tasas y servicios, personas generalmente sujetas a la disciplina de un gobierno, que somos el 99,999% de la población. Ay, O sea, que esto nos deja ver los claramente esclavos. que es estremecedor, no sé, a mí me eriza un poco la piel el pensar realmente que nuestros gobiernos no tienen, están en el de abajo del todo junto con nosotros, y que el 0,00001% es el que se lleva todas las riquezas y el que tiene todo el poder de decisión y lo que controla todos estos distintos escalones y todos estos niveles de esta pirámide de poder. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y bueno, tenemos dos opciones. Una es creer que no podemos hacer nada, u otra es decir, pero somos el 99,9999, somos un montón. En realidad, Podemos cambiar el sistema completamente. cambiarlo todo. Si ellos están ahí, no pueden estar en ninguna pirámide, puede existir sin la base. O sea, ellos no pueden estar ahí si no fuera por nosotros, si no fuera porque nosotros estamos bajando la cabeza y trabajando como animales de carga, sin cuestionar nada, porque tenemos miedo que si nos desviamos un poco del camino, sentir el golpe y sentir en realidad, darnos cuenta que no somos libres, que tenemos un dueño. Y ese dueño le estamos pagando. Supuestamente debería ser al revés. Uno le paga a las personas que quiere que trabaje para nosotros, pero estas personas nos hicieron creer que trabajan para nosotros y que por eso le estamos pagando, pero son nuestros dueños. Y si nos movemos un poquitito, empezamos a sentir en realidad el filo de esta sociedad, el filo de las fronteras de quien quiere pensar por sí mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo tenemos que ver en todo lo que nos está pasando? A mí, cuando estábamos pensando en este programa, una de las cosas que queríamos reflexionar es acerca de una de las grandes verdades que Latinoamérica tiene como realmente guardadas en el fondo de su corazón. Y esa es lo que llamamos democracia. Entiendo por qué en realidad nosotros estamos tan interesados en la democracia y por qué la valoramos tanto, y es porque muy inteligentemente los poderes de Norteamérica bajaron a Latinoamérica, crearon golpes de estados en donde las personas fueron brutalmente privadas de sus derechos, fueron torturadas, desaparecidas, un montón de atrocidades se sucedieron a través de estas dictaduras. Y entonces, después que llegó El Salvador, que eso lo vimos dentro de las 25 metas de los Illuminati, llega alguien que parece El Salvador, pero en realidad es una persona que no tiene ningún interés en salvar a nadie, sino simplemente en manipular a las personas y hacerles creer que tienen el poder de elegir. Y yo pienso que no hay nada peor que el engaño. O sea, la verdad es frontal y la mentira es dulce. Y vamos a ver 10 reflexiones que tenemos en nuestro canal, Al Rayat Al Sud, 10 reflexiones acerca de la democracia que nos harán repensar un poco esta verdad y esta cosa que tanto valoramos como latinoamericanos, como si fuera realmente una libertad o un precioso tesoro, cuando en realidad tenemos que empezar a revelar su verdadera cara, como vimos. Si estas personas están al poder y no están siendo amenazadas por Estados Unidos, realmente deberíamos estar cuestionando en realidad cuán comprometidas están económicamente con estos países. Sí. Y sí, no solamente eso, es que si esa gente está en poder y no han hecho nada de cambio comparado a los años de antes que otros han estado en poder, si es la misma persona, las mismas leyes, lo mismo que está diciendo el de antes,
Entonces, tenemos que pensar, al final tenemos una decisión, es democracia, tenemos la opción de cambiar a la persona que está en el poder con nuestros votos, y si no, nada está cambiando y siempre están ayudando a los bancos cuando se cae el mercado, ayudan a los bancos, pero nunca ayudan a la gente pobre que no tiene trabajo, no tiene para pagar sus casas, pero siempre están dándole plata a los ricos. Entonces, ¿a quiénes le están sirviendo estos gobiernos? ¿Están sirviendo es para ustedes? ¿Están sirviendo a ustedes o a los bancos? Y sí, tenemos aquí un video que habla sobre de todo esto. The absurdity of the concept of democracy is not only something that Muslims and religious adherents believe in. Many famous individuals have also commented on their disbelief in voting and democracy, and how it does not ensure the well-being and security of all. Here are 10 of their famous quotes. Number 1. Lucy Parsons. Never be deceived that the rich will allow you to vote away their wealth. Number 2. Alan Coren. Democracy consists of choosing your dictators after they've told you what you think it is that you want to hear. Number 3. George Bernard Shaw. Democracy substitutes election by the incompetent many for appointment by the corrupt few. Number 4. Friedrich Nietzsche. That which now calls itself democracy differs from older forms of government solely in that it drives with new horses. The streets are still the same old streets, and the wheels are likewise the same old wheels. Number 5. L.A. Rollins. Democracy. Government of the sheep, by the shepherds, for the wolves. Number 6. H.L. Mencken. Democracy is a pathetic belief in the collective wisdom of individual ignorance. Number 7. Winston Churchill. The biggest argument against democracy is a 5-minute discussion with the average voter. Number 8. John T. Wenders. In words attributed to Scottish historian Alexander Tytler, a democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until a majority of voters discover that they can vote themselves largesse out of the public treasury. Democracy evolves into kleptocracy. A majority bullying a minority is just as bad as a dictator, communist or otherwise, doing so. Number 9. Thomas Jefferson. A democracy is nothing more than mob rule, where 51% of the people may take away the rights of the other 49. Number 10. Jonathan David Morris. We talk about democracy as if it's a safeguard for individual rights. Instead, it's become our way of intruding on rights, allegedly in the name of that most collectivist of concepts, the common good. Sí, mire, allí todos estos escritores, poetas, gente gente inteligente que están Incluso hablando, presidentes. aún el presidente, el primer ministro de Gran Bretaña. Pero mira el argumento que da, el argumento que está diciendo él es, no hay ningún argumento mejor que simplemente contra la democracia que tener una conversación de 5 o 10 minutos con la persona, El votante promedio. Sí, el votante promedio. Y eso es verdad. Vaya usted mismo, habla con el votante promedio y vas a ver, o vas a encontrar racismo, o vas a encontrar ignorancia, o vas a fanatismo, pero cuando digo ignorancia, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de ignorancia de qué es un verdadero líder. Y que si un verdadero líder como Trump es una persona que se ve bien en las cámaras, una persona que tiene plata. La gente tiene hoy en día una realidad completamente
cambiada, que piensan que una persona tiene una vida contenta simplemente porque tiene plata, o es un líder bueno simplemente porque tiene muchos amigos, o porque está constantemente en la televisión. Piensan que es un líder que sabe lo que está haciendo. Ellos no saben cómo fueron en los tiempos de antes. Como era de antes. Antes un líder fue probado con guerra, con los desastres que han pasado en el país. Y mire lo que está pasando hoy en día en todos los países del mundo con todos estos desastres que Dios ha mandado. Todos estos desastres han sacado la verdad de cada uno de sus gobiernos. Cada uno de sus gobiernos están demostrando su verdadera forma de pensar. Estamos hablando de que están dejando con este coronavirus, están dejando que se mueran los ancianos. Lo están haciendo con intención de acabar con la gente vieja. Están dejando que se mueran la gente con disabilidad. Están dejando que se mueran están tratando de acabar con todos los que no quieren, y están dejando que se caiga todo completamente. Y eso es exactamente lo que estaba hablando Ahmed Hassan, y exactamente lo que estaba hablando aquí. Toda la gente que tiene mente, una persona que tiene una mente, va a saber que un líder escogido por gente que no sabe de qué es un líder, es un líder que es corrupto, porque ese líder simplemente, un presidente simplemente usó la falta de inteligencia de la gente para tratar de desviarlos, como hizo Trump, hablando de racismo, porque sabía que la gente racista, la gente común es racista. Estaba hablando de cosas bobadas en su campaña. ¿Y qué pasó al final? Quedó en poder. Y la gente confiaba en él, pero no confiaban en otros, que aún eran más útiles que él. Porque es que ellos lo ven como un show. Eso se ha vuelto hoy en día una plataforma para payasos. Y el payaso que te haga reír más, el que te haga sentirte más confortable, es el payaso que vos votás. Lo que querés escuchar. Exactamente. Y es por eso es que tenemos el único cambio que va a venir, no va a venir por democracia. El único cambio que va a venir solamente por revolución. Va a ser solamente por revolución. De la misma forma que han bajado antes reyes, presidentes y primer ministros en diferentes países, hoy en día, ¿qué tenemos? Hoy tenemos lo que pasó en el Mediterráneo, el Arab Spring. En el Arab Spring acabaron estos gobiernos que eran completamente, eran totalitarios, eran corruptos. Eran corruptos, mataban a su gente. Pero ¿qué pasó al final? El 99.99% de la gente, que somos todos nosotros, simplemente decidieron no pelearse entre ellos mismos, no pelear sobre bobadas, no pelear sobre pueblos, no pelear sobre nada, y simplemente unirse y pelear por una meta una meta común. Y era que cambiar la situación de ese país. ¿Y qué hicieron? Lo cambiaron. Ningún ejército, ninguna policía, ningún gobierno los pudo parar. Y es lo mismo con todos ustedes, es lo mismo con nosotros. La mayoría de nosotros, nosotros tenemos toda la fuerza. No importa los tanques, no importa nada. Ellos no van a hacer nada, porque ellos saben si hacen algo, va a causar un caos. Entonces, por eso es que siempre toda esta gente tiene poder. Porque en Egipto y en todos estos países del Mediterráneo, ¿qué ha pasado? El ejército no pudo usar balas, el ejército no puede usar tanques. Entonces, ¿quién tiene el poder? La gente. Pero sí te van a tratar de asustar. Y eso es lo único que saben hacer. Lo único que saben hacer ellos, estos gobiernos falsos, estos títeres, es hacer lo que le está pasando a ellos mismos. Es hacer lo que están haciendo los que en verdad tienen el poder. Los que en verdad tienen el poder los mantienen a ellos sirvientes, los mantienen a ellos constantemente haciendo lo que ellos quieran, con miedo. Con miedo. Y eso es lo que ellos son, lo único que han sabido toda su vida, es usar miedo para tratar de controlar a la gente, porque así fueron controlados ellos mismos. Y por eso es que tenemos el desastre que tenemos hoy en día. Y mire, vamos a hablar también en el siguiente vamos a hablar del tráfico sexual de mujeres jóvenes, y eso es algo que están dejando pasar. Ellos saben que está pasando. La policía aún sabe que está pasando en todos esos países, en Europa, en Asia, en Rusia, en Latinoamérica, completamente, en México, con los carteles y cómo venden a las niñas y todo. Eso está pasando, pero nadie hace nada, porque hay billete en eso, hay billete, hay
hay poder en eso. Y eso es el estado que estamos nosotros hoy. Porque si en verdad hubiéramos escogido un líder perfecto, un líder verdadero, no tiene que ser perfecto, simplemente un líder verdadero, ellos hubieran hecho algo sobre esto. Ellos hubieran hecho algo sobre lo que está pasando en México. Si fuera un líder verdadero en México o un líder verdadero en Latinoamérica, hubieran parado que pase todas las atrocidades que han pasado en Latinoamérica. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos el payaso, el payaso que sacó un libro. Porque sacó un libro es un líder perfecto. Porque sabe escribir es un líder perfecto. Un líder un líder es completamente diferente de lo que tenemos hoy en día. Un líder es una persona que sabe pararse por su país y poner su país antes de su vida. Y que si te toca que él muera por su país, que él muera por su país. Y eso es lo que no vas a encontrar en ningún líder de hoy en día. Ellos por eso es que los tienen en control. No, porque eso es una característica sí, de una persona de Dios, que exactamente. pone a los demás primero antes que a sí mismo. Ujú, Y exactamente. eso no es lo que estamos encontrando hoy en día en la sociedad, ni siquiera en nosotros mismos. No. Nosotros estamos aprendiendo aquí a comportarnos como verdaderos seres humanos, que es poner a los demás, como Ahmad Hassan, que la pase con él y su familia quiere, como Abasari, que la pase con él y su familia quieren, que nosotros pongamos a los demás delante de nosotros. Esas son las características de los hombres y mujeres de Dios. Entonces, si nosotros no lo estamos haciendo y las personas que están en nuestro poder no lo están haciendo, pero a su vez, siendo que estamos viviendo en esa manera tan egoísta y individualista, creemos que tenemos la capacidad y el criterio para elegir personas que nos gobiernen, entonces tenemos que empezar a cuestionarnos un poco y darnos cuenta que quizás no estamos en condiciones de saber qué es lo mejor para nosotros. Como la Biblia dice, pon tu confianza en Dios y no confíes en tu propio criterio, porque nosotros estamos acá para aprender. Por eso Dios bajó a todos sus mensajeros, por eso Dios bajó tantos textos y libros y tantos textos religiosos en donde Él nos está mostrando cuál es la verdadera forma en que tenemos que ser humanos. Entonces, con respecto a lo que vos estabas hablando de la revolución y no tener miedo y empezar a despertar y a rebelarse, una de las palabras de Jesús que más siempre me brindan coraje es: no temas a aquellos que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces eso es, o sea, tener bien en claro cuál es tu meta en este mundo. Este mundo es un lugar pasajero, obviamente no vinimos para quedarnos. Sí. Esto no es un lugar en donde nos vinimos para quedar para siempre. Estas son cosas que también el imam Ahmad Hassan al-Salam ha dicho. Y con respecto a lo que está pasando con el coronavirus, también ha dicho que si nosotros cambiamos, la situación puede cambiar. Y del otro lado también ha dicho que cosas mucho peores se avecinan. Que si nosotros no cambiamos, se vienen cosas muy, muy, muy graves. ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Cuál va a ser el líder que nos va en realidad a proporcionar soluciones reales? Ese líder que nosotros vamos a cerrar los ojos y vamos a decir, esta persona va a pensar en mi bien antes que en su bien, bueno, antes de los capitales de aquellos que tienen el poder con respecto a todo el mundo. Eso es lo que sentimos cuando cerramos los ojos y pensamos a nuestros líderes. Eso nos da muchísimo miedo de estar a su merced. Creo que nos da muchísimo miedo, pero entonces tenemos que cortar, hay que romper con este sistema de una vez. Lo que nosotros estamos diciendo en ese show, que si Dios quiere en los próximos shows vamos a estar diciendo, es que aquí, hoy, en este momento estamos en el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos lo que trae es un cambio de la oscuridad, que es lo que está rigiendo en este mundo, como lo vimos en la pirámide, como lo vimos en las declaraciones del FBI, como lo ve cualquier persona que ni siquiera haya visto esto y tenga un poco de intuición y olfato, se da cuenta, a la luz. Y para eso Dios ha traído en este momento, pueden mirar a todos nuestros capítulos de los retornados, por ejemplo, o The Return en inglés, que habla acerca de que este es el momento de la racha, como se llama también en el momento... Que la reencarnación. De la reencarnación, en donde el representante de Dios en la tierra de esta época, así como hubo en otras épocas, ya está aquí. El que va a hacerse cargo de esa transición de la luz y de la oscuridad, el que tenemos que seguir, el que sabe cómo, el que nos está enseñando a ser seres humanos de nuevo, ya está aquí. El pueblo, elegir por su propio... tiene un es el retorno es el Mesías.
Él es el Salvador, Él es Ahmed Hassan, es el Qaim, él es todo lo que estábamos esperando, el que viene en los fines del tiempo, que va a cambiar todo completamente y va a traer la paz y va a traer todo eso y va a combatir contra el anticristo y acabar con el anticristo, y luego vamos a tener este tiempo de oro que siempre se ha hablado en las escrituras, y el retorno. Porque también con él vuelven 144,000 profetas. Estos son 144,000 profetas. Fueron los que fueron escritos en las escrituras, profetas que llegaron antes, profetas que llegaron de antes. No todos van a volver, pero una buena parte, una mayoría de la parte van a volver. Y eso es algo que se había profetizado desde antes. Profetizado desde antes y en distintas religiones también. Estamos esperando el Mahdi, el Salvador, que ya está aquí, que ya se anunció. Y nosotros somos esta pequeña minoría, como siempre fue el caso, como Jesús, que tenía 12 seguidores y quizás un poco más de gente que lo estaba siguiendo. Como siempre pasó. Los profetas de su tiempo siempre tuvieron poquita gente que los siguió y que los escuchó. Y a veces ninguna, como es el caso de Lot, o muy pocos, que solo fueron sus 2 hijas las que lo siguieron cuando él estuvo todo el tiempo diciéndole a la gente, por favor, dense cuenta que este no es. Entonces, nosotros estamos haciendo ese mismo trabajo, diciendo, por favor, dense cuenta que este es el fin de los tiempos, que la persona que ha sido enviada de Dios hasta aquí, que esto es supremacía de Dios para la gente y no supremacía de la gente para la gente, lo que quiere decir que la gente tiene que dejar de pensar que puede elegir sus propios líderes y darse cuenta que todo ha sido creado por un Dios, y que ese Dios obviamente que sabe que es lo mejor para nosotros mismos, y aunque a nuestro ego no le guste, es la cosa que nos va a salvar, como por ejemplo nuestro raciocinio, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros seres queridos, todo ha sido creado por Dios, la forma en la que somos ha sido creado por Dios. Entonces confiar en que Él también tiene las soluciones, de qué es lo que realmente nuestra alma necesita para que nosotros tengamos una vida completa y feliz, que no lo es lo que está pasando en este momento. Por más que seguimos aplicando siempre la misma fórmula, es como que nos dicen, esto más esto, el resultado que te va a dar es felicidad. Y seguimos hace mucho tiempo siguiendo la misma fórmula, esto más esto, y el resultado es más gente deprimida, más gente egoísta, más gente triste, más gente agotada, más gente enojada, más gente individualista, más diferencia social, más diferencia económica, y seguimos aplicando la misma fórmula, esto más esto, y el resultado no es el que en realidad nos está vendiendo. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar para atrás y decir, a ver, entonces me parece que lo que me estás vendiendo no es verdad. Acá hay algo en esta fórmula que tú me estás diciendo, que si yo hago esto, más esto, me da esto, no me está dando, y no le está dando a la humanidad, y no le estuvo dando, y no está siendo una realidad. Hay algo que tenemos que cambiar en esta fórmula. Y una de las cosas que nosotros queremos que sientan es el peso de nuestra responsabilidad y el peso de nuestro silencio. Cuando existen estas grandes desigualdades sociales, existe un montón de gente que vive en extrema pobreza o en pobreza, y que son muy vulnerables a todas estas cosas, como por ejemplo el tráfico de personas, la trata de blancas, y vamos a ver una... Sí, pero antes de que sigamos con eso, simplemente quería decir, ustedes tienen que pensar sobre eso. Yo les voy a poner una pregunta. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es Dios para ti? Piensen sobre eso, piensen que todo el mundo tiene una diferente creencia. ¿Quién es Dios para ti? Vos vas a pensar que Dios, tu Dios, te va a dejar solo o sola completamente en este mundo, sin guía, sin nada, dejarte que te pase todo lo que te está pasando en tu vida, que te va a dejar sin la mano de él ayudándote y ayudando la situación de su país, o aún tratando de comunicarse contigo. Si ese es tu Dios, entonces este mundo en que estamos hoy en día es el mundo en que usted ha creado. Pero si ese no es tu Dios, sepa que siempre va a haber una persona que Dios tiene para que te guíe. Siempre va a haber una persona para ayudar a la gente que lo quiere a él. Siempre va a haber una persona para ayudar a los pobres, a los pobres que requieren requieren comida, requieren vida, que se están muriendo cada día. Atención, todo. Creer que son importantes. Sí, ese líder está hoy en día. Ese líder existía en el profeta Muhammad. Ese líder existía en Jesús. Ese líder existía en Moisés. Ese líder existía en Noé. Ellos fueron ese guía que Dios puso en la tierra para la gente. Eso lo es. Y la gente, si querían paz, mire,
es este caso que he dicho el segundo Mahdi de este llamado, que ha dicho que si la gente no se fue contra Jesús, porque él era el Mesías en su tiempo. Si la gente estaba con él y ayudaba con él y le daban victoria y tal, él hubiera convertido todo el planeta y hubiera sido un reino divino. Hubiera sido el reino divino que estamos esperando en estos últimos tiempos en que estamos hoy en día. Pero ¿qué hicieron? Lo mataron. Ok, siguió al siguiente. Vamos, al siguiente, Mohammed. Luego los imames, y ahora tenemos a Ahmed Hassan, todos que también asesinados. ahora En Latinoamérica no tenemos ni idea de la historia de Mohammed y los imames, pero quiero que sepan que todos los imames, uno tras del otro, anunciaron quién sería el siguiente, que estaba también en el testamento de Mohammed, que sería el sucesor de cada uno de ellos, y todos fueron asesinados, brutalmente asesinados. Y eso es nuestra responsabilidad. Los números están abajo. Si quieren comunicarse con nosotros, si nos quieren llamar, nosotros estamos encantados de escucharlos y de saber acerca de sus preguntas, y no solo sus preguntas, sino de cosas que quieran complementar con lo que estamos hablando en el programa en este momento. Sí. Sí, pero es ese punto, que si tu Dios no es misericordioso, no es una persona que te ama y es una persona que te pone sobre una isla en el medio del mar, ¿me entendés? Con 10 otras personas, entonces y te espera que vos escojas un líder de aquellos para que trate de dirigir la situación en que están. ¿Y por qué es que están escogiendo ese líder? No es porque él es sabio, no es porque él sabe cómo ser líder, no es porque él tiene coraje, no, es simplemente porque no hay nadie más, y él es el que sabe hablar. Que sabe hablar. Un líder para la gente hoy en día es un líder que sabe hablar, que sabe escribir libros, que sabe cómo continuar una conversación. Eso es lo que nosotros pensamos que hoy en día es un verdadero líder, y eso no tiene nada que ver con la verdad. No. Y sí. Como Jesús dijo, los conocerás por sus frutos. Y nosotros también nos conoceremos a nosotros mismos por nuestros frutos, que es lo que estamos tratando de decir. Nuestros frutos es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos a través de los frutos que hemos cosechado, que es el mundo que tenemos hoy, y que es responsabilidad de todos nosotros. Como dijimos, muchas cosas están pasando por nuestra ineficacia en empoderarnos y en tratar de resolver y en buscar más profundamente no solo cuál es la verdad de lo que está pasando hoy día en el mundo, sino de cuáles son las soluciones para eso, que es lo que estamos hablando aquí en este momento. Pero bueno, una de las peores cosas que están pasando son este tráfico de personas y el tráfico sexual de mujeres y de niñas. Sí, aquí tenemos un video sobre ese tema. La verdad, tu papá no sabía que habían dejado libre a Paulette, ya lo estaban engañando. Son las lágrimas de la indignación, de la impotencia, del miedo. ¿Y cómo no hacerlo al enterarse de que la persona que le desgració la vida ha salido de la cárcel? Si lo que queremos es paz, trabajemos por la justicia. Es una de las frases que se encuentra aquí, en el Memorial de las Víctimas. Hoy conoceremos la historia de Carla y Erika, víctimas de trata. El infierno comenzó el 27 de enero del 2011. Lo único que recuerdo fue que me subieron a la fuerza a un tráiler, me durmieron. Cuando yo desperté estaba en Puebla. Se paró el tráiler, nos metieron a una casa con Yasmín, ahí nos vendieron, no sé cuánto le hayan dado. Ambas fueron vendidas a Yasmín Ramos Montalvo, apodada Paulette, madrota de una red de trata de blancas en el estado de Puebla. Ella hizo que yo perdiera mi virginidad entre varios hombres. ¿Cuántos te violaron? Eran cerca de 20 hombres. ¿Que te violaron esa noche? Que me violaron esa noche. Después, con tan solo 14 años de edad, Carla y Erika fueron obligadas a prostituirse durante 3 meses. Y después de eso, pues empezó un infierno, porque era de día y noche tomar, drogar, fumar,
bailar, acostarte con señores de 25 a 30 hombres diarios, y si no lo hacías te pegaban. ¿Cuánto era la cuota que les pedían? De lunes a viernes a mí me pedían 20,000 pesos en 24 horas. Poco era lo que comían. Les daban de beber agua de caño. Dormían en el piso, entre ratas. Eran tratadas peor que animales. No podías descansar, ni cuando estabas en tu menstruación, no te dejaban descansar. No, te metían una esponja con vinagre y tenías que seguir trabajando. Después de que Carla vio cómo mataron a golpes a una de sus compañeras, tomó la fuerza necesaria y escapó. Para el 25 de abril de ese año, Erika fue liberada tras un operativo. De las 11 órdenes de aprehensión que tenía que ejecutar Seido, solo ejecutaron 5 y la madrota Yasmín en 2012 la dejaron libre. Yo tengo amenazas de muerte de ella, no puedo decir nada más que a lo mejor y si ella me encuentra o así, pues ojalá haya valido la pena todo lo que he hecho. Todo lo que he sufrido, todo lo que he dicho, todas las entrevistas, todo, para que esto en verdad cambie. Sin duda un caso por demás Una declaración de una de los millones, ¿me escucharon bien? Millones de personas que pasan por esta situación. A mí me resulta tristísima esta realidad y estoy segura que a cualquiera de ustedes que están mirando esto también les resulta, o sea, si nos ponemos un segundo, un solo día de nuestra vida en esa situación, todos los problemas que hoy consideramos problemas en nuestra vida se descartan completamente, o sea, nada de lo que nosotros tomamos como un problema en nuestra vida diaria se compara con un solo día de vida de esta persona, que con 14 años pierde la virginidad forzada con 20 hombres, no pueden dormir, viven con ratas, no pueden dormir. Yo vi otro video en donde duerme 1 o 2 horas por día. Los daños que tiene el cuerpo, no pueden comer, si están cansadas las golpean para que sigan trabajando, están amenazadas psicológicamente y emocionalmente, además del daño de sus cuerpos, es el daño psicológico y emocional que viven estas personas. Pero bueno, esta es una persona de un caso que gracias a Dios ya pudo escapar, pero es un caso de una persona con mucho coraje también. Y eso es lo que nosotros estamos comentando acá. Nosotros tenemos un canal en donde nos estamos parando ante la opresión, estamos denunciando lo que está pasando en el mundo. Esto es lo que esta mujer también está haciendo, se está parando y está denunciando y sabe que su vida está en peligro y sabe que esta mujer que ya denunció ahora está libre. ¿Qué nos dice eso acerca de el sistema judicial, el sistema policial? O sea, ¿y qué nos dice de Todo se compra hoy en día. Hoy en día todos lo compran. Ustedes, no importa, estamos hablando también en los Estados Unidos, es todos estos políticos que estaban involucrados en teniendo relaciones con menores de edad. Estamos hablando de George Bush, que salió ese periódico que tenía 2 niños, dos prostitutos, peladitos de como 12 años y tal, en los Estados Unidos. ¿Prostitutos? George Bush. Y salió en el periódico, solamente que se imprimió una vez, porque después de pronto callaron al escritor y allí se desapareció. Y que estaban teniendo no rituales, pero fiestas en el White House, que estaban haciendo. Esto está pasando en todo el mundo. Sí, eso es parte de la sociedad del Illuminati. Cosas normales. Sí, ellos se están vendiendo al demonio. Ellos están vendiendo el demonio más grande de todos estos es los Estados Unidos. Están vendiendo a los Estados Unidos. Estados Unidos les da a ellos todo lo que ellos quieran, ellos le dan a los Estados Unidos todo lo que los Estados Unidos quieren, que es lo que está pasando hoy en día en Latinoamérica,
que todos los países son los perritos de los Estados Unidos, que están ahí a los pies de los Estados Unidos, que no importa lo que digan, hacen lo que quieren los Estados Unidos. Ellos luego entonces ¿qué les dan? Les dan a ellos y al resto del gobierno la libertad de hacer lo que quieran en su país, de hacer lo que quieran con la gente. ¿Me entendés? Un político que usted encuentre en Latinoamérica, si usted este cuento, esta historia de la pelada, la niña, eso está pasando constantemente en todos los países en Latinoamérica, en todos los países del mundo. Pero cualquier vez que se involucra un senador o alguien que tiene que ver con el gobierno, siempre salen libre. Siempre salen libres. Si es una persona común, cárcel para toda la vida. ¿Me entiendes? Matan a una niña o un niño tal, salen libres. ¿Me entiendes? Fue un accidente. Pero con el resto no. Eso es el sistema que estamos viendo hoy en día. Que si usted quiere usted es una persona corrupta, usted es una persona demónica, que quieres matar gente y quieres hacer estas atrocidades, este asco. Vuelvas un senador, vuelvas parte de un partido y vuelvas uno de los perros de los Estados Unidos, que ellos le van a dar a usted todo lo que ustedes quieran. Estamos hablando de Jeffrey Epstein, estamos hablando de Bill Clinton, estamos hablando de Hillary Clinton, estamos hablando de todo el mundo. Eso es lo que está pasando. Estamos hablando de la reina de John Podesta. Estamos hablando de la reina de Gran Bretaña. Y hoy en día, es que mira las noticias, hoy en día tenemos uno de los príncipes de Londres, de Gran Bretaña, involucrado con lo de que está pasando con Jeffrey Epstein, con el tráfico de las niñas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Esto está pasando ahí enfrente de todo el mundo y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro Netflix, nosotros tenemos la televisión que nos mantiene en esta serie, en tal serie. Y cuando tenemos tiempo para pensar sobre cambiar este mundo, sobre cambiar nuestro país, que tenemos renta, tenemos que volver a nuestros trabajos como esclavos para poder sobrevivir, porque nosotros nos escribimos a esta vida que queríamos. Pero podemos cambiar todo eso completamente, pero no va a pasar por usando el mismo sistema. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto vamos a seguir en este estado de cobardía? ¿Hasta qué punto vamos a seguir permitiendo que todas estas atrocidades sigan sucediendo en el mundo? ¿Hasta qué punto nos vamos a permitir no sentir? ¿Hasta qué punto vamos a permitir que todo lo que está pasando, seguir diciendo que es responsabilidad de los demás? ¿Cuántas veces vimos incluso en Latinoamérica la sabiduría indígena que dice que todo aquello que ves que hay para hacer es tu propia responsabilidad? Y que todo lo que está pasando en el mundo es un reflejo de nuestras propias decisiones. ¿Hasta qué más? Que violaciones a niños, que niños que están siendo, niñitos chiquititos que están siendo, que les gritan, que los golpean, que los torturan, que los matan, niñas que tienen 13, 14 años que son violadas, que las hacen tener hijos para que luego los coman. Miren que no les estoy hablando cosas que pueden buscar en YouTube, aparecen, son de las primeras 3, 4 cosas que aparecen. ¿Hasta qué punto vamos a tener? Quiero que podemos poner una gráfica, porque hay una gráfica, una imagen hoy en la pantalla, sí, aquí en la pantalla, que van a ver aquí sobre eso. Son datos reales, que quiero decir que sabemos ya que cualquier dato que aparezca, que aparezca, sabemos que siempre ha sido manipulado, así que podemos multiplicarlo exponencialmente los números que nos están dando, pero decimos, acá dice que la trata de personas es una esclavitud moderna que implica el uso de la fuerza, fraude o coacción para controlar a otra persona para efectos de explotación. La trata de personas es un problema global y una de las industrias criminales de más rápido crecimiento en el mundo. A pesar de que es ilegal en todos los países, las estadísticas varían ampliamente en diferentes fuentes, pero el secretario general de las Naciones Unidas dice que 20.9 millones de personas 21 millones de personas han sido obligados al trabajo forzoso. 43% de estos son objetos de tráfico para explotación sexual. Hoy se cree que hay alrededor de 27 millones de personas. Los años son 2014 y el otro son datos antiguos, o sea que no solo podemos multiplicarlo de manera exponencial, porque nunca dicen la verdad, sino que además son datos de hace 6 años atrás.
O sea, una de las cosas que dice, cada vez muchas más personas están tomando conciencia sobre la existencia y el crecimiento de la trata de personas, pero básicamente, como nos queda muy poco tiempo, lo que queremos decir es que la cantidad, los miles de millones de dólares que se ganan a través del tráfico de personas es inmenso. Yo creo que se decía como en 30 o 20 millones de dólares que se calcula más o menos, o 30.000 o 20.000. Pero sabiendo que los poderes se manejan solo, que su moral se maneja solo a través del dinero, siendo esto uno de los mayores ingresos que producen mayor ingreso, esto no va a parar, porque ellos son las mismas máquinas que devoran este tipo de cosas, son las mismas máquinas que se favorecen económicamente a través de estas cosas. Entonces, yo creo que es momento de cerrar el show porque es momento de reflexionar. O sea, hemos visto un montón de cosas en estos últimos 3 episodios y es momento de reflexionar. Esto no sucedería si nosotros estuviéramos un poco sensibilizados con la vida de estas personas. Esto no sucedería si existiera tanta desigualdad económica en nuestros países. Esto no sucedería si no hubiera tanta corrupción. Esto no sucedería si el 99.9999% de personas como somos no cerraran sus ojos y siguieran con su vida porque se preocupan solo por sí mismas. Es lo que está pasando en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, está pasando también en Norteamérica, no importa donde miras, está pasando lo mismo, y es porque todo el mundo tenemos que cambiar, todo el mundo tenemos que tener un coraje, tenemos que tener algo, no importa, está faltando algo que la gente actúe, porque claramente no les importa y claramente van a dejar que esto siga sucediendo. Lo que pasó con Jeffrey Epstein en los Estados Unidos, que se volvió en las pantallas, eso fue solamente, él es un 5%, un 3% de los que están involucrados en eso, los que son como se dicen, tienen negocio en eso, y son uno de los jefes en esos negocios. Él es solamente uno de aquellos, uno que les gustaba usar, que tenía relaciones, tenía amistad con Bill Clinton, Hillary Clinton y tal, y Bill Clinton se iba a su isla a tener relaciones con estas peladitas. Eso es algo que pasa siempre, eso está pasando hoy en día y la gente lo habla, nosotros hablamos de esto, nosotros decimos, uy, eso tan malo que está pasando en Latinoamérica, mira esta situación tan mala, mira esta atrocidad que está pasando, mire todo lo que está pasando, pero al fin, ¿qué estamos haciendo? Nada. Yo quiero terminar con una pregunta porque si vos estuvieras en este lugar, si tus hijos estuvieran en este lugar, en el lugar de ser secuestrados y que sabes que esto les está pasando a ellos, si vos estuvieras en este lugar, ¿no te gustaría que alguien tuviera el coraje de irte a buscar? Que alguien tuviera el coraje de terminar con lo que está pasando, no importa si su vida estuviera en peligro. ¿No llorarías y rezarías por una persona así? Bueno, eso somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente. Y es con eso, por favor, investiguen sobre todo lo que estamos hablando en el programa de hoy y lo que hemos hablado en los programas de antes. Investiguen, porque ustedes van a encontrar la verdad. Digan que nosotros estamos mal, entonces nos pueden llamar y nos pueden decir, mire, yo miré lo que estaban diciendo y no tienen la razón, pero yo estoy diciendo que nosotros ya lo hemos investigado, ya tenemos al imam Ahmad Hassan que está diciendo que esto está sucediendo y tenemos que hacer el cambio. Hasta la próxima semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.